que Aracena es una plaza templaria muy interesante, porque el castillo que está edificado por encima de la Gruta de las Maravillas, dicen las leyendas, que había una comunicación y que la Gruta de las Maravillas se utilizaba como sala iniciática para iniciar a los templarios que iban a ser nombrados caballeros, primero acólitos y luego caballeros. Y dicen que había una comunicación directa desde el castillo hasta la cueva. Lo que está cierto es que no se ha descubierto. Los espeleólogos que han andado allí viendo e intentando descubrir dónde está esa comunicación no la han encontrado, pero la leyenda existe. La leyenda existe. Porque uno de los ritos de los templarios, cuando admitían a un profano, a alguien que no era templario, y generalmente lo que admitían eran o a caballeros, o a gente poderosa, o a chavales jóvenes, pasaban por ahí un periodo de formación y lo primero que tenía que hacer era esa ceremonia iniciática, siempre corría en una cueva, o casi siempre. Cuando no existía ninguna cueva cerca del sitio de las iniciaciones, los iniciaban en una sala oscura, generalmente. Porque entraban con los ojos vendados en una sala oscura y cuando cumplían el rito de iniciación, les quitaban la venda ahí en la puerta y entonces nacían a la luz, nacían al conocimiento. Y por eso se utilizaban cuevas que ellos decían esotéricamente que las cuevas que eran oscuras y eran negras y no tenían luz, es igual que el útero de una madre, de una mujer. Y por eso cuando un hijo nace, sale de un lugar oscuro y cuando nace ve la luz y comienza a llorar. Y los templarios que seguían el mismo rito, los metían en una sala oscura, en una cueva oscura, con los ojos vendados, y cuando cumplían los lengues del rito todo, los ponían en la puerta, le quitaban la venda y recibía la luz, que era el inicio de comenzar la formación para adquirir conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, luego ya pasamos a la provincia de Badajoz, que hay muchas cosas en Badajoz. Lo más importante, si acaso de Badajoz, es lo de Olivenza, que habrán oído ustedes que siempre fue una plaza en disputa entre Portugal y España, Olivenza, porque los portugueses todavía reivindican que Olivenza es una ciudad portuguesa, que les pertenece a la corona portuguesa, que ya no existe, pero bueno. Y lo que se olvidan siempre de decir es que Olivenza pasó a ser propiedad portuguesa en el siglo XI, si no me equivoco, cuando se firmó entre España y Portugal, entre Castilla, mejor dicho, entre Castilla y Portugal, se firmó el Tratado de Alcañices, en la provincia de Zamora. Hasta esa altura, hasta el siglo XI, Olivenza era castellana y a partir de ahí comenzó a ser portuguesa, hasta que luego en la Guerra de la Naranja, los portugueses, porque como era muy caro mantener la propiedad y la guarnición que había en Olivenza, entonces no tenían dinero para sustentar todo eso, o les parecía muy caro, entonces se la cedieron gratuitamente al Estado español. Y bueno, y ahora vuelven a la carga a decir que es de ellos. Bueno, si es dado, es dado. En Santa Rita, lo que se da no se quita, ¿no? Según dicen en mi tierra, aquí no sé, vosotros aquí decís lo mismo también, bueno, entonces, Santa Rita, lo que se da no se quita. Pero esto no les entra en la cabeza. Y hay un documento, yo tengo en casa una fotocopia de ese documento donde está especificado todas las condiciones de la cedencia de la Plaza Fuerte de Olivenza a Estado español. Y luego hay otra parte también de Badajoz, que está relatado con mucho pormenor, fue que el rey Alfonso Enríquez, que fue el hijo de doña Teresa, si sabéis, como sabéis, era la hija bastarda de Alfonso I de Castilla. Tuvo dos hijas, una era Teresa y la otra era Urraca. Urraca la casó con un conde francés y lo mandó al matrimonio a Galicia para defender al reino de Galicia, al condado de Galicia, de los árabes. Y a Teresa la casó con el primo con Enrique, que era primo del otro conde francés, y la mandó a defender el condado portugués. Ella era princesa bastarda, hija bastarda de un rey. Y posteriormente tuvieron un hijo, Enrique y Teresa tuvieron un hijo, que fue Alfonso Enríquez, que nació en Zamora, en la ciudad de Zamora,
y desde Zamora ellos gobernaban el condado portugués. Y con los años, Alfonso Enríquez entendió que también tenía que ganar territorio a los moros, como no podía ir para más, al lado izquierdo estaba España, el territorio de España, y Badajoz era una plaza mora de los árabes, muy bien fortificada. Si conocéis Badajoz, tiene una alcazaba impresionante, que era vasallo del rey de Castilla. Vasallo en aquella época, cuando se hicieron los reinos de taifas, cuando terminó Córdoba, los reyes rendían vasallaje a otros reyes más poderosos para que cuando fueran atacados los reyes los defendieran. Por eso pagaban una cuota anual, negociaban las condiciones, y si quieres que te defiendan te cuesta tanto dinero. Bueno, pues entonces Alfonso Enríquez, con un general que tenía, que era Gerardo Sin Pavor, decidió atacar a Badajoz para anexionar Badajoz a Portugal, y cuando estaba atacando llegaron las tropas del rey castellano, y Alfonso Enríquez con el ejército se vio entre dos fuerzas, se vio entre los árabes en la muralla, en la alcazaba, que no conseguía conquistarla, y por la parte de atrás estaba el ejército cristiano. Entonces Alfonso Enríquez se montó en el caballo y el ejército, y querían huir de Badajoz, y al pasar por la puerta, esas puertas tan enormes, que tenían un cerrojo de hierro enorme, el caballo se asustó y con el cerrojo le partió una pierna y cayó, y el caballo cayó encima de él, y se le partió la pierna completamente y lo hicieron prisionero las tropas castellanas. Y la leyenda dice que ahí se cumplió la maldición de su madre Teresa, porque Alfonso Enríquez, cuando usurpó el gobierno del condado portugués, para que su madre no hablara, la metió en una mazmorra, y ahí su madre le maldijo. Y le digo que a hierro me condenas y a hierro vas a morir. Y por eso dicen que después de esta aventura de Badajoz se cumplió la condena de doña Teresa, de su madre. Bueno, para no casaros más, luego cuento también muchas más cosas de Cáceres. Lo más bonito, una cosa bonita que cuento de Cáceres, está relacionada con un castillo que está sumerso en el pantano de Alcántara, que se oye por la carretera. Cuando suben las aguas o bajan las aguas se ve más o menos la torre del homenaje del castillo este, y ahí hubo una historia muy bonita de una mora que se llama Floripes, que curiosamente también en Portugal hay otra leyenda de la mora Floripes, aquí en Villarreal, no, en Ollao, también se habla de Floripes. Y esta Floripes era muy guapa, por lo visto era una mora guapísima, y su hermano, que era el rey de aquella zona, estaba enamorado de ella y quería ir con ella para la cama, y ella le decía que no, que estaba muy mal visto eso de un hermano ir para la cama con una hermana. Y tenía un novio, que era francés, era un novio francés, y el hermano pues se puso muy bruto y la encerró en un castillo, a ella en un castillo y al novio en otro castillo. Y entonces ella, utilizando las artes estas que tenéis las mujeres, sedujo al carcelero, salió del castillo donde estaba presa, cogió una daga de esas que tenían las princesas, que eran de oro y con diamantes y estas cosas, y se fue al castillo donde estaba preso su enamorado y mató al carcelero. Y se casaron y fueron felices y comieron perdices.